Mabel Bellucci, una compañera argentina que se identifica como activista feminista queer, es periodista y escritora, coedita el sitio en línea Moléculas Malucas, Archivos Queer y Memorias Fuera del Margen. Entre sus libros hay uno especialmente dedicado al aborto, Aborto, Historia de una desobediencia, publicado en Buenos Aires en el 2019. Mabel nos aportará un panorama desde la historia, titulado Las luchas de los movimientos de desobediencia sexual por la conquista del aborto voluntario en Argentina. Bueno, buenas tardes. Ante todo me gustaría comenzar en agradecer la invitación por participar en este evento de suma importancia a la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, a la Universidad de Yale y a la Universidad Autónoma de México. La lucha de los movimientos de desobediencia sexual por la conquista del aborto voluntario en Argentina. Hacia los años 70, los debates feministas en Buenos Aires estuvieron marcados por las producciones teóricas y acciones políticas que el movimiento de liberación de la mujer impulsó en las principales urbes de Estados Unidos: New York, Chicago, San Francisco, Washington y Boston. Aunque también por las campañas del Yo aborté, tanto en Francia como en Italia, durante estos años. En 1970 surgió en Buenos Aires la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista. La primera estuvo integrada en sus inicios por figuras destacadas de la cultura y de sectores de la alta burguesía. Luego se sumaron militantes trotskistas. Los temas gravitantes para estas pioneras fueron potencializar las políticas del cuerpo, el trabajo doméstico y extradoméstico, la vida cotidiana, la educación, las formas placenteras de la sexualidad, la igualdad entre los sexos, la anticoncepción, la maternidad compulsiva, la familia, las violencias. Sin embargo, la Unión Feminista Argentina no abrió un debate público en torno a la clandestinidad del aborto. Lo hizo puertas adentro con los grupos de reflexión. En cambio, el movimiento de liberación feminista, a cargo de María Elena Odone, se propuso instalar en la calle y en los medios gráficos polémicas sobre la educación sexual obligatoria, el uso de métodos anticonceptivos y el derecho al aborto. Hubo también otras manifestaciones. En 1972 se lanzó el libro Para la liberación del segundo sexo, que compilaba artículos referidos a la despenalización del aborto de teóricas y activistas feministas neoyorquinas. En 1973, en momentos de elecciones nacionales, una obrera textil y sindicalista, Nora Chiapponi, se presentó en la fórmula presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores. Durante su campaña levantó el aborto, la anticoncepción y la libertad sexual. En ese mismo año surgió el grupo Política Sexual, un espacio de encuentro entre feministas y homosexuales para conquistar la liberación, tanto social como sexual. En 1973, militantes del Frente de Liberación Homosexual, junto a feministas, organizaron una caminata en el centro de la ciudad para repartir volantes que condenaban el aborto clandestino. Una alianza estratégica entre feminismos y minorías sexuales en tiempos en que primaba la idea de que la revolución socialista triunfaría en lo inmediato y era definida en términos de clase bajo la antítesis capitalismo o revolución. En paralelo, las corrientes feministas irrumpían involucradas también en una revolución, pero de otro origen, tan opuestas ambas que no pudieron aproximarse.
Durante esta década, mientras los feminismos del norte ensanchaban sus fronteras, en América Latina se impusieron dictaduras cívico-militares con una represión sistemática por parte del terrorismo de Estado. Hacia 1980, en Buenos Aires, surgieron unas pocas agrupaciones feministas y de mujeres, en donde aparecía en sus agendas el aborto voluntario. Si bien hubo una reactivación de esta demanda, aún faltaba un largo paso para que los feminismos en conjunto discutieran tácticas acerca de la ilegalidad abortiva. Además, se acortó la petición histórica de aborto libre y gratuito por la de despenalización del aborto. Por otra parte, un amplio espectro de feministas implementaba estrategias de ocultamiento del aborto cuando este movimiento ingresó masivamente a las instituciones del Estado por temor a ser impugnadas. Recién en 1988, al fundarse la Comisión por el Derecho al Aborto, colectiva autogestiva y de izquierda, con la prestigiosa militante Dora Koledeski, se reinstaló la disputa del aborto como una premisa y la sostuvo durante todo su recorrido hasta 1999. En ese interín surgieron los encuentros nacionales de mujeres, eventos de magnitud que permitieron que dicha consigna tomara trascendencia. Durante la década de los 90, integrantes de las minorías sexuales, como fue Gays por los Derechos Civiles, a cargo de Carlos Jáuregui, apoyaron esta contienda. En 1994, Gays por los Derechos Civiles acompañó a feministas cuando se intentó incorporar la cláusula antiaborto durante la reforma constitucional impulsada por un gobierno neoliberal bajo la presión de la Iglesia Católica. En 1997 se constituyó el área de estudios queer en la Universidad de Buenos Aires. Uno de sus tantos objetivos fue implementar acciones que articulasen un frente político por la conquista del aborto legal. Las travestis también ingresaron al feminismo pro-aborto de la mano de Loana Berkins. Asimismo, se lanzó la Coordinadora por el Derecho al Aborto, una alianza múltiple de organizaciones de derechos humanos, gays, lesbianas, travestis, estudiantes universitarios, asambleas populares, izquierdas independientes. Así, esta lucha se fortaleció en 2005 al crearse la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una coalición con espíritu federal, reuniendo a más de 300 organizaciones feministas, políticas, sindicales, personalidades de la cultura y de la academia para exigir educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchísimas gracias.